porque encontró nuevas vulnerabilidades en los servicios de un proveedor. Para hablar del tema me acompañan Gonzalo Soto, Baude Barrientos y Abraham González. Bienvenidos. ¿Qué tal, Susi? Hola, Susi. Bueno, pues ya hace casi 2 semanas que se desató este problema que platicábamos en Mesa Central, en el que varios bancos y una casa de bolsa tuvieron que aplicar este procedimiento de contingencia. Y ahora, pues se vuelve a dar el caso. ¿Se está saliendo de las manos este problema del Banco Central, de los bancos, o qué es lo que está pasando? Bien, Susi, en la medida en que el Banco de México siga auditando a los bancos, puede ser que haya más desconexiones. O sea, estamos hablando de 3 proveedores externos. Sí, como comentabas, el primer proveedor servía para 2 bancos, Banorte, Banjército y la Casa de Bolsa Cúspid. Esas instituciones estuvieron, sobre todo en la Casa de Bolsa, estuvieron enviando una serie de mensajes a sus clientes desde el 15 de abril. Ya estaban detectando problemas en sus sistemas informáticos y posteriormente los 2 bancos fue cuando empezaron a haber retrasos en el SPEI. Fue cuando el 27 de abril fue cuando hubo la explosión, ¿no? Más o menos por la tarde, 5:30 de la tarde, Banco de México fue cuando lanza un comunicado y que dice, señores, tenemos problemas en el SPEI. Y es hasta la fecha que ninguna autoridad ha reconocido y reconocerá que hubo y puede haber ataques informáticos. O sea, de hecho, me llamó la atención, las personas de la Conducef mencionaban, es que no es un ataque informático, porque un ataque informático te sustraen los datos. Bueno, hay otros tipos de ataques informáticos que fue en este caso, que fue el famoso DDoS, que significa denegación de servicio, donde te pueden inundar el sistema de órdenes. O sea, utilizan diferentes, digamos, PCs y empiezan a aventar miles, millones de órdenes, total, que se satura el sistema y no funciona. Como ha ocurrido en varios países, ¿no? Este tipo de ataques, que lo hemos visto principalmente en Hong Kong, ¿no? Exactamente, lo hemos estado viendo en la pizarra, el número de ataques bajo DDoS, que recopiló CD Networks, donde México figura por primera vez con 10. Esos son oficiales. ¿En un año? En un año. Estos son 2017, ¿no? Hay estadísticas 2015, 2016, México no había figurado. Este tipo de ataques es reciente, ¿no? Empezó en 1996, fue cuando se registró el primer tipo de ataque. Y tiene básicamente como destino los sistemas financieros. Se calcula que el 20% de todos los ataques informáticos a nivel mundial son para sistemas financieros. Pero además, o sea, la relevancia también es el ataque que puede ser a diferentes sistemas financieros. ¿A qué instancia del sistema financiero? Y bueno, también pues resulta que los propios bancos centrales pueden ser blancos de un ataque. Recientemente se publicó un informe de Kaspersky Lab y ellos hablan de que un ataque a un banco central es mucho más común de lo que se cree. Estas cifras son similares pues a las que tiene Kaspersky, pero también habla de ataques que se llevaron a los bancos centrales de Chipre, de Grecia, de Holanda, y que bueno, pues también tienen evidentemente pues un objetivo que, por supuesto, en muchos de los casos es un objetivo monetario, ¿no? Aunque pues, también podría darse la situación, y eso es mera especulación, que pueda ser un objetivo político. Pero bueno, insisto, es mera especulación y o sea, por algo coincide que normalmente este tipo de ataques se dan al sistema financiero. Creo que algo muy importante destacar en esta información es que, o en este contexto, pues, en el que ahora le tocó a México, instituciones financieras de México, ser blanco del ataque, creo que es importante destacar el papel que han jugado las autoridades, si han informado, si no han informado, y francamente creo que la información que ha surgido tanto de los bancos como de las propias autoridades monetarias, sea Banjico, sea la Comisión Nacional Bancaria de Valores, es pobre, ¿no? No ha sido, no ha habido una información clara, concisa, e incluso parecería, y eso se comenta, se comenta off the record, pues, entre algunas fuentes, pues un intento incluso por ocultar esa información, porque obviamente pues hay cierta sensibilidad en cuanto a las medidas que se tomarían para evitar este tipo de ataques, pues
sería al final como advertir a un atacante, bueno, pues esto es lo que vamos a hacer y esto es nuestro plan de contingencia. Claro. Entonces, pero en ese sentido, tiene lógica, pues, que no hay información. Sin embargo, a los usuarios, pues creo que sí, el flujo de información debería ser mucho más ágil para que, pues si no te llega la quincena, por lo menos sepas que hay un problema grave y que las autoridades pues te informen, ¿no? O sea, De se ha manera dicho puntual. que en todo momento los recursos y las operaciones están bajo control, que los recursos no se han ido a ningún lado y que están seguros, pero Eso se ha dicho, lo han dicho los bancos, pero mucho de lo que buena parte de la información que surgió pues es a través de las redes sociales, ¿no? Claro. Incluso por ahí también nos comentaban que los propios bancos se dieron cuenta porque a los empleados del banco no les habían depositado la quincena. Okay. O sea, no es que, ya cuando al consumidor final le llega, pues es cuando empiezan a brincar y mucha de esa información ha surgido a través de redes sociales, ha surgido del boca a boca y no tanto pues ni de las autoridades ni de los propios bancos. Bueno, yo creo que el principal problema es, como dice al final Abraham, el tema de la desinformación. Seguimos sin saber puntos clave de lo que está sucediendo. Ahora, yo creo que el asunto puede ser más grave de lo que originalmente habíamos pensado porque generalmente cuando hay este tipo de desinformación o de vacíos en la información es porque ni siquiera las autoridades tienen claro qué es lo que está sucediendo o qué es lo que sucedió. Ahora, llevamos 2 semanas sin tener claro tampoco de parte de los bancos si realmente ellos tuvieron que compensar parte de las operaciones o cómo lo hicieron. Vaya, es un entorno complejo el que se ha venido manejando y con esta falta de información lo único que están generando es una mayor especulación. Creo que al final del día también, si el Banco Central se está dando cuenta de que tiene fallas en este sistema, yo creo que también es el momento de replantearnos cuáles son las alternativas a este esquema, porque no puede ser que se entorpezca de manera tan grave pues, las operaciones cuando tienes solamente, de este sistema cuando no tienes realmente otro backup, ¿no? Bueno, y el que tienes hace que las operaciones sean sumamente lentas. ¿y dónde es necesario también fortalecer la ciberseguridad? Claro, porque además inicialmente también, se habló que uno de los bancos o el principal banco más afectado inicialmente había sido Inbursa, después surgió información también acerca, insisto, todo esto es información que se ha obtenido a través de diferentes usuarios, pero después se dijo que era Banorte. No hay una información clara de si, ¿Cuál fue la intención del ataque y cuál es el efecto que ha tenido sobre los bancos? Si bien sí, las operaciones han sido, los bancos han insistido en que los recursos de los bancos y las operaciones están protegidas, pues el caso es que a mucha gente pues, no le llegó la quincena y eso es lo que quieren resolver. Ahora, en dónde hay parte de la vulnerabilidad, pues también entre lo que se comenta, pues parte de los proveedores de este servicio, ¿no? ¿Y APESA, que fue el de este caso, fue el mismo de hace 2 semanas o era otro proveedor? No, el primero fue LCD, APESA es el segundo, son 3 en realidad. Pero ese es un problema, ¿no? Están diciendo, Banxico está dando a entender de que fueron los proveedores externos. El uso de proveedores externos es más común de lo que pensamos, ¿no? Puede decir uno, oye, pues corta el contrato, termina el contrato con el proveedor externo y cierra esa puerta y se acabó, ¿no? Pues no es tan fácil, ¿no? Pues dado el volumen de que se maneja en el caso del SPI, estamos hablando 32 millones de operaciones cada mes, un monto aproximado de 20 billones recibidos, ¿no? Si lo multiplicas por 2 por los enviados. En el caso de los costos, UCI, no estaría tan seguro que hubiera cero costos, ¿no? Porque se estima que el costo del cibercrimen en $2 billones, no billions, o sea, que es un error común. Estamos hablando de trillions, o sea, $2 billones que se estima para el próximo año. Y ese está creciendo, no exponencialmente, pero sí está creciendo de manera constante, porque pues los hackers pues, ven que hay un mercado, ¿no? Bastante apetitoso y que está dispuesto a satisfacer sus necesidades y se agrava por un elemento más, el uso de la criptomoneda. O sea, los hackers dicen, ¿sabes qué? Ya no me pagues en dólares, ni en euros, ni menos en pesos mexicanos. O sea, págame en bitcoins. No, y además porque es difícil de rastrear. Y además que los sistemas de ciberseguridad se tienen que estar actualizando continuamente, porque no es como que, ya tenemos un proveedor que nos dotó de ciberseguridad, tenemos los estándares más altos y de repente los hackers encuentran otra ventana de oportunidad. Claro, porque además, justo como dice Baude, hay previsión de que esos ataques sigan. Es decir, todos los bancos, todos los sistemas financieros del mundo
son vulnerables. El punto es qué hacen los bancos centrales, qué hacen las propias instituciones financieras para protegerse. Cuando ves que el sistema de SPEI está concentrado en 3 empresas, probablemente sea un momento de abrir ese nicho, ese mercado a más jugadores. Probablemente en lugar de poner digamos, una barrera de entrada, pues pones 2 y entonces necesitas un nuevo jugador que te pueda proveer de esos servicios. Es decir, probablemente se deba robustecer la seguridad que tienen los bancos, pero por supuesto pues eso implica algún sacrificio de márgenes seguramente, porque al final, si bien la seguridad que te da el estar bien protegido ante las operaciones, pues no es un negocio que te vaya a dejar dinero. ¿Me explico? Entonces, bueno, insisto, el tema es que se tomen las medidas necesarias, sí, porque van a seguir siendo vulnerables, sí también, que se debe de informar y el flujo de información debe ser mucho más fluido, mucho más ágil con la ciudadanía, con los usuarios afectados. Pues eso también creo que debe suceder, ¿no? En fin, también aquí es una cosa, cuando vienen ese tipo de ciberataques, digo, y a lo mejor y suena un poco contradictorio, ¿hasta qué punto también estás dispuesto a revelar cierta información de cómo estás operando, cómo estás parchando los hoyos, digamos, por donde te atacaron? Bueno, por seguridad, sí, como decía Abraham, no van a revelar esas estrategias. No, sí tienes que dar la información necesaria. A mí como cliente me preocupa, si yo estoy en un determinado banco y mi banco me dice, sufrió un ataque cibernético, oye, lo primero, checo el saldo, ¿no? Así, claro. Esa es la primera instancia. Y luego después ya hablo con el banco. Pues si el banco me dice, ¿sabes qué? No he sufrido ningún ataque, todo lo que están publicando los medios es especulación, eso no es cierto, pues ya me preocupa el doble, ¿no? Tomemos el caso de JP Morgan en el año 2014. JP Morgan tuvo un ataque informático donde se revelaron los datos de 83 millones de clientes, fueron 76 millones de datos de personas físicas y 7 millones de morales, también Home Depot y Target. Entonces JP Morgan dijo, sí, me da culpa, ¿no? O sea, sí tú asumes su responsabilidad. También por la ley. Pero una cosa es ser el mea culpa y otra cosa es, digamos... sí lo reconoció. Aquí en México, claro, no oficialmente decir, no hay ahora ataques. mi seguridad va a ser este y este punto y evidentemente creo que eso estaría mal. Pero eso a final de cuentas todos genera desconfianza. O sea, a ver, lo des o no lo des, va a haber desconfianza. Sí, hay un daño a la marca, ¿no? Pero, por ejemplo, me llamó la atención el caso de Deloitte España. Deloitte España incluso tiene un manual para decir, señores, aquí está el manual, porque todas las empresas del mundo, todas las organizaciones están sujetas a ciberataques, ¿no? Y dicen qué es lo que tienen que hacer, A, B y C, para tratar de minimizar o de contener los daños, ¿no? En ese caso incluye las respuestas a los medios de comunicación, donde incluso mencionan que hay que mostrar tranquilidad e informar que se está bajo control de la situación, anunciando que hay medidas legales, incluso decir, señores, si ustedes se topan con información en las redes o incluso en las redes sociales, infórmenos, porque eso va a ayudar a contener esto. Porque en la medida en que tú disperses y que nadie diga nada, pues esto se hace una bola de nieve. Y también que se eleven los estándares de calidad en cuanto a los proveedores, no sé si subir más el rango de seguridad para contratarlos. Creo que justo es parte, esa sería una medida de lo que ya decíamos, de robustecer al mercado de quienes proveen ese tipo de servicios para los bancos. No, insisto, tener pocos jugadores, tener una concentración en ese tipo de servicios, pues creo que puede limitarte un buen o mal servicio. O sea, vaya, puede influir en si ese proveedor te da un buen o mal servicio, pero robustecer, abrir más competencia, vaya, no depender solamente de 2 o 3 proveedores para toda la banca mexicana. Entiendo que son compañías muy grandes, empresas que ya tienen muchos años, pero bueno, también probar otro tipo de tecnologías, probar otro tipo de proveedores, probar, vaya, de alguna forma, insisto, robustecer los sistemas, ¿no? Bien, conclusiones. A ver, yo creo que llevamos 2 semanas apenas de que ocurrió el 27, fue el 27 de abril el hackeo. Yo creo que apenas estamos comenzando a entender qué es lo que realmente pasó y creo que las autoridades también en cierta medida están apenas comenzando a sacar las cuentas de qué es lo que realmente ocurrió. A mí lo que me parece grave y suscribo lo que decía al final Abraham, creo que la infraestructura de seguridad, el andamiaje que tenemos o que tienen las instituciones financieras en materia de seguridad sigue siendo bastante limitado, bastante poco confiable todavía. Bien.
Y tenemos que aprender de lo que pasó el 27, bueno, que se reveló, Susi, porque me parece ser que empezó a gestionarse desde antes, sí. desde el 15 de abril. Y tomar lo positivo, ¿no?, de esto. No se trata de cerrar filas, o sea, como está haciendo el Banco de México y los bancos. Señores, vamos a cerrar filas y aquí no pasó nada. Y a los medios de negarles toda la información. No, se trata de tomar las medidas que son necesarias, incluso en la legislación. Decir, señores, vamos a hacer una ley, o dentro de la ley, vamos a facultar a la Comisión Nacional Bancaria para que legisle y tenga las suficientes herramientas para sancionar en un momento dado o informar al menos esto por ley, y que sea un derecho para nosotros. Totalmente de acuerdo. Todas las instituciones son vulnerables de ataques. Creo que la clave está justo en el manejo de la información. Hemos visto un manejo de información limitado por parte de las autoridades, incluso de algunos que no saben ni quién es quién debería decirlo, ¿no? Comisión Nacional Bancaria, Banco de México, los propios bancos, quién es quien debe dar la información. Creo que eso es fundamental porque ese tipo de ataques, pues queramos o no, se van a seguir dando. Entonces, robustecer los sistemas y, por supuesto, informar a los usuarios que al final pues están preocupados porque no les llegó la quincena. Bien, pues muy importante robustecer los sistemas de seguridad del sector bancario de nuestro país, y pues también que haya más transparencia, más información hacia los usuarios que pues han sido afectados por este tipo de ataques o también errores técnicos, como lo han llamado algunos bancos.